Bienvenidos a un nuevo video a todos los seguidores de Ingeniería Integral. En esta ocasión abordaremos un problema relacionado con transferencia de calor, que propone lo siguiente. Tenemos una pared plana de 2 centímetros de espesor, la cual está generando calor a razón de 5 por 10 a la quinta kilocalorías sobre hora metro cuadrado. Esta generación de calor puede estar producida por una resistencia eléctrica interna que está justo en el centro del elemento. Además tenemos la conductividad térmica, es decir, el coeficiente de conducción del material, el cual tiene un valor de 2 kilocalorías sobre hora metro grado centígrado. La pared se encuentra rodeada de un fluido a 20 grados centígrados. Sería considerada como la temperatura ambiente, con un valor de 20, es decir, la temperatura del fluido que está alrededor de toda esta pared. Y el coeficiente de película, es decir, el coeficiente de convección, con un valor de 50 kilocalorías sobre hora metro cuadrado grado centígrado. Bien, en este caso el objetivo es determinar la distribución de temperaturas en el interior del sólido, es decir, cómo varía mi temperatura con respecto a X. Necesito esa ecuación. Para posteriormente determinar la temperatura en el plano de simetría, necesito calcular la temperatura en el plano de simetría, justo en el centro del elemento, donde estamos ubicando nuestro sistema de referencia, es decir, cuando X es igual a 0. Y finalmente la temperatura en la superficie exterior de la pared. La temperatura, si queremos la temperatura en la superficie exterior, sería en este punto, tendría un valor el de X igual a L, donde L en este caso está siendo considerado como la mitad del espesor de toda la pared, es decir, de 0.01 metros. Bien. Vamos a arrancar con la ecuación de conducción de calor de estado estable para una pared plana, la cual establece lo siguiente, que la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición más la generación de calor sobre el coeficiente de conductividad es igual a 0. Le igualamos a 0, por lo que recalco, estamos trabajando en estado estable, no varía la temperatura con respecto al tiempo. Vamos a trabajar algebraicamente esta ecuación. Tendríamos que la segunda derivada de la temperatura va a ser igual a menos la generación de calor sobre la conductividad, que multiplica la segunda derivada de la posición. Vamos a integrar esta ecuación llegando a lo siguiente. El diferencial de temperatura es igual a menos la generación de calor sobre la conductividad, que multiplica a X, más una constante de integración 1. Esto por el diferencial de X. Vamos a integrar nuevamente esta ecuación. Tenemos que la temperatura va a ser igual a menos la generación de calor sobre la conductividad por X al cuadrado sobre 2 más una constante 1X y más una constante 2. Bien, una vez llegado a este punto, el objetivo es determinar los valores de estas constantes, para lo cual nosotros nos vamos a ayudar de condiciones iniciales o condiciones de borde. La primera que vamos a utilizar sería que cuando X es igual a 0, justo en el eje de simetría, donde se está generando el calor, tendríamos que la variación de la temperatura con respecto a X tiene que ser 0, pues es el punto donde se está generando el calor. Bien, vamos a trabajar con esta ecuación. La vamos a copiar acá nuevamente para verificar el primer valor de la constante. A ver, tendríamos aquí que la derivada de la temperatura, acá el diferencial de X yo le puedo pasar a dividir, resultando igual a menos la generación de calor sobre la conductividad por X más C1. Bien, al reemplazar aquí la condición inicial, tenemos que la variación de la temperatura es igual a 0 cuando X es igual a 0. De esta manera tenemos que el valor de la constante 1 también va a ser igual a 0. Bien, vamos a aplicar ahora nuestra segunda ecuación de
nuestra segunda condición inicial o de borde, que sería cuando X es igual a L, justo en la capa exterior de la pared. En ese caso, la temperatura va a adoptar un valor de temperatura 1, le vamos a llamar. Vamos a ponerle aquí justo en la pared externa una temperatura 1. Bien, para eso vamos a reemplazar en esta ecuación de la siguiente manera. Tendríamos lo siguiente. A ver, la temperatura adopta un valor de T1 cuando X adopta un valor de L. Tendríamos por L al cuadrado sobre 2. Más la constante 1, que ya resultó un valor de 0, así que ya no es necesario ponerla, 0 por X0, más una constante 2. Bien, pero nos encontramos aquí con un inconveniente, que tenemos dos incógnitas, pues la constante 2 y la temperatura 1 son desconocidas por el momento. Así que necesitamos una tercera ecuación que nos permita determinar esto. Para ello nos vamos a ayudar de la igualación de calor. Recordemos que el flujo de calor es siempre el mismo. Es decir, en este caso, el flujo de calor por conducción dentro de la pared, dentro del elemento, tiene que ser igual al flujo de calor desde el elemento hacia el fluido que está en la parte externa. Entonces diríamos, el calor producido por conducción dentro de la pared va a ser igual al calor por convección en la parte externa de la pared. El calor por conducción está dado por menos la conductividad multiplicada por el área y por la variación de la temperatura con respecto a X evaluado en L, es decir, justo en la superficie, en el límite entre la pared y el fluido. Y el calor por convección está dado por el coeficiente de convección multiplicado por el área, por la temperatura superficial de la pared, menos la temperatura del fluido o temperatura ambiente. Las áreas aquí las podemos eliminar, pues son las mismas. Y tendríamos que la derivada de la temperatura con respecto a X evaluada en L va a estar dada por menos H sobre K, que multiplica la temperatura 1 menos la temperatura ambiente. A ver, en este caso, vamos nosotros a reemplazar la derivada de la temperatura con respecto a la posición, evaluada cuando X es igual a L, simplemente va a estar dada por esta ecuación de aquí, reemplazada en el lugar de X simplemente L. A ver, tendríamos lo siguiente, menos la generación de calor sobre la conductividad por X, pero es cuando X está evaluada en L por L, más la constante 1, pero la constante 1, bueno, la vamos a ubicar, aunque ya sabemos que posee un valor de 0. Igual a, aquí vamos a desarrollar un pequeño cambio de signos. Vamos a multiplicar a esta ecuación por menos 1 para eliminar este signo negativo, pero para no alterar la ecuación, también multiplicaríamos por menos 1 dentro del paréntesis, teniendo la temperatura ambiente menos de 1. Okay. Vamos a seguirla trabajando, llegando a lo siguiente. A ver, tendríamos menos la generación de calor sobre la conductividad, que multiplica a la longitud. La conducción vamos a pasarla a multiplicar y la convección a dividir. Igual a la temperatura ambiente menos la temperatura 1. Podemos simplificar aquí los valores de la conductividad. Y finalmente vamos a despejar la temperatura 1. La temperatura 1 estaría dada por, tendríamos la temperatura ambiente más la generación de calor multiplicado por la longitud sobre el coeficiente de convección. Bien, de esta manera nosotros ya pudimos alcanzar el valor de la temperatura 1. Pero
todavía nos falta determinar cómo varía la temperatura con respecto a X. Con este valor ya conocido, nosotros fácilmente podemos identificar también ya el valor de la constante 2, de la siguiente manera. A ver, vamos a igualar estas dos ecuaciones. Recordemos esta ecuación con esta ecuación que la acabamos de obtener. Si nos fijamos, ambas son las ecuaciones de la temperatura 1, entonces nosotros podemos igualar estas ecuaciones. ¿Con qué fin? Para obtener el valor de la constante 2. Tendríamos menos la generación de calor sobre la conductividad por la longitud al cuadrado sobre 2, más la constante 2 va a ser igual a la temperatura ambiente más la generación de calor multiplicado por la longitud sobre la convección. Despejamos de aquí el valor de la constante 2, llegando a lo siguiente: la temperatura ambiente más la generación de calor por la longitud sobre el coeficiente de convección más la generación de calor por la longitud al cuadrado sobre 2 veces el coeficiente de conducción. Bien, ya tenemos el valor de la constante 2. Recordemos que cuando integramos nosotros nuestra ecuación de conducción de calor, teníamos los valores de las constantes. Ahora ya son conocidos. Tenemos que la constante 1 es 0 y la constante 2 toda esta expresión. Vamos a reemplazar entonces, ahora sí en la ecuación que estaba pendiente. Por lo tanto, la temperatura va a ser igual, justo en esta, en la que está integrada. Tendríamos menos la generación de calor sobre el coeficiente de conducción, que multiplica a x al cuadrado sobre 2, más la constante 1 por x, que es 0, y más la constante 2, dada por toda esta expresión. La temperatura ambiente más la generación por la longitud sobre h, y más la generación por la longitud al cuadrado sobre 2k. De esta manera hemos podido ya determinar la ecuación de temperatura con respecto a la distancia, con respecto a x. Una vez obtenido esto, ya es bastante simple calcular lo otro solicitado. Recordemos que nos pedía cuál es la temperatura justo en el eje de simetría, en el centro de la pared plana. En el centro de la pared plana, al ser coincidente con nuestro sistema de referencia, sería cuando x es igual a 0. Así que este valor se elimina, se hace 0. Me queda la temperatura ambiente de 20, más la generación de calor, que era un valor dado de 5 por 10 a la quinta, por la longitud. La longitud al inicio había explicado que estaba dado por la mitad del espesor de la pared, es decir, 0.01 metros, sobre el coeficiente de convección, que tenía un valor de 50, más la generación de calor de 5 por 10 a la quinta por la longitud de 0.01 elevado al cuadrado sobre 2 veces la conductividad, que tenía un valor de 2. Podemos reemplazar por favor en las calculadoras y llegamos a un valor de 132.5 grados centígrados. Esta sería la temperatura que se encuentra justo en el centro de la pared plana. Bien, y para terminar vamos a calcular el valor de la temperatura en la superficie externa de la pared. En la superficie externa sería x adoptaría un valor de 0.01. Vamos a reemplazar. Sería menos 5 por 10 a la quinta sobre k, que tenía un valor de 2, por x 0.01 al cuadrado sobre 2, más toda esta expresión, que si nos fijamos no depende de x, así que podríamos también nosotros optar por anotar el valor ya calculado de 132.5, pues va a resultar ser el mismo. Hacemos la respectiva operación y si me ayudan por favor igual verificando, llegaríamos a un valor de 120 grados centígrados. Esta sería la temperatura de la superficie externa de la pared. Eso sería todo, con eso estaría terminado el problema.
Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos y sigamos siempre hacia adelante.